Buenos días, siendo las 12 horas con 16 minutos del día 13 de diciembre de 2023, nos encontramos reunidos en sala número 5 para llevar a cabo audiencia para decidir en definitiva la abstención de investigar archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y no ejercicio de la acción penal, que se deduce de la causa auxiliar 399/2023, la cual se instruye en contra de Adriana Funes Torres Arenas por el hecho delictuoso de fraude en agravio de Edgar Villagrán Vargas, por lo que con fundamento en los artículos 53 y 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales se les hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por la jueza de control Ana María Susana Rosas Espinosa. Se hace saber a las partes y al público en general el decoro y respeto que deberán de observarse en todos los actos procesales, y principalmente en esta audiencia queda estrictamente prohibido introducir cualquier medio tecnológico que tenga como fin disponer de la presente ello efecto de preservar el estatuto de inocencia del imputado. Asimismo, se informa a las partes que la jueza podrá limitar el uso excesivo de la palabra, asumiendo en todo momento la dirección del proceso, por lo que en caso de no cumplir con lo anterior, podrá aplicar las medidas disciplinarias que la ley señala, además de ordenar el abandono de la sala. Finalmente, se les hace del conocimiento que las audiencias quedarán grabadas en audio y video en el sistema de gestión judicial penal con el número de registro que le corresponde. Al tenor de la que se indica, se declara abierta la diligencia solicitando la presentación de las partes comparecientes. Señoría, comparece su servidor, licenciado Emilio Campo Miranda, quien se identifica con gafete oficial expedido por la Fiscalía General de Justicia, con número de gafete AMP 2251. De igual manera, señoría, me identifico con cédula certificada ante notario, con número de cédula profesional 9.060.599, y señalando como correo para hoy recibir notificaciones el siguiente: socampo@fiscaliaedomex.gov.mx, así como el domicilio físico, siendo mesa 6 de trámite, ubicada en el edificio central de Avenida Morelos, número 1300, Colonia San Sebastián, en Toluca, Estado de México. ¿Es cuánto, señoría? Y por parte del asesor jurídico. Buenas tardes, señoría. Comparezco ante usted, Ismael Rodríguez Avilés. En esa calidad de asesor jurídico público, me identifico para tal efecto con un gafete oficial que expide la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a mi favor. Asimismo, se acompaña cédula profesional que expide la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones, la cual me faculta para ejercer la licenciatura en Derecho, y señalo como domicilio para recibir notificaciones el correo institucional aj.ismael.rodriguez@pjdomex.gov.mx. Siendo cuánto, señoría. Buenas tardes, su señoría. Comparece ante usted ciudadano Edgar Villagrán Vargas. Me identifico con cédula profesional número 93-16-219, expedida por la Secretaría de Educación Pública, y señalando como domicilio mi correo electrónico del Poder Judicial, siendo este ce-Edgar-medio-n.vargas@pjdomex.gov.mx. Es cuanto, señor. Está debidamente identificado los comparecientes. El agente del Ministerio Público acredita su carácter profesional con la cédula que otorga la Secretaría de Educación Pública, su nombre, con la patente para ejercer la licenciatura en Derecho, su gafete oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado. El licenciado Ismael Rodríguez Avilés presenta su cédula profesional que le otorga la Secretaría de Educación Pública con la patente para ejercer la licenciatura en Derecho, un gafete que le otorga la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México. Le voy a hacer unas preguntas, señor Edgar Villagrán Vargas. Sí, señor. ¿Me indica usted qué edad tiene? 51 años. ¿Su nacionalidad? Mexicana. ¿Hasta qué año estudió o estudia? Postdoctorado en física. ¿No es abogado? No. Bien. Considerando su carácter de quejoso en relación a un recurso que hace valer en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le hago saber, de acuerdo a la determinación anterior, que fue requerida la intervención de un asesor jurídico para que usted pueda debatir en un plano de igualdad con el agente del Ministerio Público, que es el licenciado en Derecho también, y ya le destaqué los documentos que exhibe el licenciado que le acompaña, que está escrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito. ¿Me puede usted indicar si va a nombrarlo como su asesor?
Sí, su señoría. ¿Se hace cargo del nombramiento conferido? Mira, señoría, escuchado lo manifestado por parte del denunciante en este acto y con fundamento en lo que establece el numeral 20, apartado C de la Constitución Federal, relativo con el 109 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, acepto y protesto el cargo que me ha sido conferido. Se tiene nombrado en términos del artículo 20, apartado C, fracción primera de la Constitución Política, como asesor jurídico de Edgar Villagrán Vargas al compareciente licenciado Ismael Rodríguez Avilés por aceptado y protestado el cargo conferido. Consecuentemente, señalados los domicilios, correos electrónicos que han proporcionado, que van a ser sus medios de notificación. Y para continuar con la audiencia, me indica el señor Edgar Villagrán Vargas si va a hacer usted el uso de la voz o va a ser a través del asesor jurídico. Voy a hacer uso de la voz, su señoría. Bien. ¿Lo escucho? Ok. La presente audiencia la solicité para impugnar el no ejercicio de la acción penal que determinó el licenciado Emilio Ocampo Miranda. Me fue notificada el día 10 de noviembre del 2023 e ingresé mi escrito de impugnación el día 11 de noviembre del 2023. Perdón, el día 21 de noviembre del 2023. En su determinación, el licenciado Emilio Ocampo señala que del delito denunciado, que es falso testimonio, no es fraude, es falso testimonio, siendo la imputada Ariadna Junot Torres Arenas, menciona el licenciado en su determinación que dicho delito se persigue por querella y que establece, y cito, que en el presente caso se puede evidenciar que el hecho del que se adolece el de la voz ocurrió el 11 de septiembre del 2017 y que presenté la denuncia el día 22 de septiembre del 2020, habiendo transcurrido 3 años con 11 días, lo cual, de acuerdo al Código Penal, artículo 97, excedió los 3 años que se cuentan a partir de que se consumó el delito. Su señoría, antes de exponer los motivos, quisiera de manera muy breve mencionar o narrar los hechos ocurridos. El día 11 de septiembre del 2017, aproximadamente a las 16 horas, me encontraba en el kinder de mi hijo, aquí en la colonia Santa Bárbara. Al salir con mi hijo en brazos, me encuentro que había por lo menos 4 patrullas. Uno de los policías me pidió subir a una de las patrullas junto con mi hijo. En ese momento también estaba la señora Ariadna Junot Torres Arenas junto con sus abogados. Acto seguido me trasladaron al Centro de Justicia para la Mujer, sede en Toluca. Ahí me atendió la licenciada Olga Lilia López Martínez, quien me amenazó diciéndome que le entregara a mi hijo en ese momento y que dijera que fue por voluntad propia, y que si no lo hacía, ella me iba a llevar detenido al penal de Almoloya por lesiones en agravio de la señora Ariadna Torres Arenas y por sustracción de hijo, y que ella tenía un dictamen psicofísico lesiones emitido por la doctora Carmen Pérez Villar. En ese momento le dije a la licenciada agente del Ministerio Público que no había sustracción porque yo tenía la custodia legal de mi hijo, y lesiones tampoco había porque ahí estaba presente la señora supuestamente agraviada, y saqué mi celular para grabar. Pero me dijo la agente del Ministerio Público que si grababa le pediría al policía que estaba en la puerta que me quitara mi teléfono por la fuerza. Entonces, como había por lo menos 10 policías custodiando... Procure ser ya voy a un poco terminar. más preciso. Se quedaron con mi hijo. Ellos, la licenciada, la agente del Ministerio Público y la señora Ariadna firmaron un documento en el que recibía a mi hijo. Es así que me salí sin mi hijo ese día. Esos son los hechos. Ahora, para impugnar, quiero expresar 2 motivos de manera muy breve, su señoría. El primero
es que el delito de falso testimonio, que es el que he denunciado, y de acuerdo al Código Penal, es un delito que se persigue de oficio y su media aritmética es de 4 años. Por lo tanto, no hay prescripción de la pretensión punitiva. El segundo motivo, su señoría, es que en el escrito de determinación del agente del Ministerio Público no me expresa, no me fundamenta por qué él considera que el delito de falso testimonio, que es un delito contra la administración de la justicia, se persiga por querella. Pero suponiendo, sin conceder que así sea, voy a exponer 3 puntos fundamentales, su señoría. El primer punto es que es falso, totalmente falso, que la denuncia la haya presentado el 22 de septiembre del 2020, ya que la denuncia de los hechos, y enfatizo la palabra hechos, la presenté el 4 de octubre del 2019 ante la Fiscalía General de la República. ¿Quién es la de la República? Sí. Ellos la remitieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el 6 de noviembre del 2019. Y de ahí fue remitida a la Fiscalía de Combate a la Corrupción. Y se abrió la carpeta en 12 de noviembre del 2019. ¿La reabrieron ahí? Más bien, ahí la abrieron, ahí se inició. ¿El qué fecha? En el 12 de noviembre del 2019 comenzó la carpeta en la Fiscalía de Combate a la Corrupción. Ahora, su señoría, quiero enfatizar lo siguiente. Esto que estoy comentando está escrito en mi denuncia del 22 de septiembre del 2020 que tiene el licenciado Emilio Ocampo, en el tercer párrafo de la primera foja. Lo menciono y lo cito. Esta denuncia es reingresada, y lo pongo con mayúsculas, a esta Fiscalía General de Justicia, ya que mi denuncia inicial la presenté, fue ingresada el 6 de noviembre del 2019 a la Fiscalía General de Justicia, quien la remitió a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, donde se persiguen los delitos cometidos por los servidores públicos, pero en el presente escrito me enfoco en los hechos cometidos por la señora Ariadna Junet Torres Arenas. También, dicho sea de paso, señoría, en el expediente electrónico que obra aquí, en la causa auxiliar 399 del 2023, anexé mi acuse de recibo, tanto de la denuncia inicial del 4 de octubre del 2019, como cuando se abrió la carpeta en la Fiscalía de Combate a la Corrupción. Ahora, de importancia para la presente audiencia, su señoría, es que cuando presenté la denuncia, tomé como dato de prueba la carpeta con copias certificadas que se abrió en mi contra, donde yo soy imputado, en la Fiscalía, en el Centro de Justicia para la Mujer sede en Toluca. Copias certificadas. Pero dichas copias no tenían la narrativa de hechos, es decir, no tenía la entrevista de la denunciante ante la agente del Ministerio Público. Y sí tenía un certificado psicofísico lesiones. Aquí, doctoral, es la cuestión de la prescripción. Esto Sí. quiero que quede claro. Y por eso voy a mencionar lo siguiente. Ahora, el 5 de marzo del 2020 me citaron en la Fiscalía de Combate a la Corrupción para darme a conocer la carpeta que envió la licenciada Olga Lilia López Martínez como un acto de diligencia. Es decir, la misma que yo aporté, pero ahora proveniente del Centro de Justicia para las Mujeres. Olga Y Lilia. Olga Lilia López Martínez, sí. Ahora, en esa carpeta que envió su señoría,
la envió alterada y por primera vez, y por eso digo que para la presente audiencia es fundamental, por primera vez vi la entrevista de la señora Ariadna Torres Arenas que hizo ante el Centro de Justicia para la Mujer. Entonces, es porque la licenciada Olga Lilia López Martínez alteró esa carpeta para enviarla a la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, insertó la entrevista y además sustrajo el certificado psicofísico lesiones. Entonces, esa fecha, 5 de marzo del 2020 ahora, es el día en que yo me doy cuenta de que existe la entrevista. Y ese dato de prueba es fundamental para presentar una denuncia por falso testimonio. Como último punto, su señoría, ya para finalizar casi, es que la señora Ariadna Yunet Torres Arenas se presentó nuevamente el 20 de abril y posteriormente el 26 de julio del 2020 en el Centro de Justicia para la Mujer sede en Toluca y presentó nuevamente una falsa denuncia en contra de La Voz por sustracción de hijo. Dicho sea de paso, ella misma tenía a mi hijo en posesión, mi hijo de iniciales DAVT. Esta vez sí fui citado conforme a derecho para declarar como imputado, lo cual hice, y dados los hechos, esta falsa denuncia, esta nueva conducta de falso testimonio, sí la puse de inmediato del conocimiento de la Fiscalía Regional de Toluca y la ratifiqué el 10 de agosto del 2020, quedando en la carpeta 13. ¿Cuándo la ratificó? El 10 de agosto del 2020. Quedando en la carpeta, doy la terminación 13-2010, diagonal 20, diagonal 06, ECO 495, donde uno de los delitos es el de falso testimonio, y dicha carpeta está a cargo del agente del Ministerio Público aquí presente, el licenciado Emilio Ocampo Miranda. Entonces podemos decir que la segunda conducta de este acto delictuoso de falso testimonio se llevó a cabo el día 26 de julio del 2020. Y, julio. Con L. Sí, con L. Del 2020. Sí. Y bueno, esto a consideración del de La Voz, pues es un delito continuado, porque existe una unidad de propósito delictivo, ya que la suma de las dos falsas denuncias hacen la unidad, con la cual habría dos procesos penales en contra del de La Voz y habría prisión preventiva justificada. Además, hay pluralidad de conductas, ya que el primer acto o conducta de falso testimonio se realizó el 11 de septiembre del 2017 y el segundo se realizó el 26 de julio del 2020. Asimismo, hay una identidad de ofendido, que es la administración de la justicia, y la víctima indirecta, que es el de La Voz, y finalmente se viola el mismo precepto legal, que es el de falso testimonio. Siendo así, su señoría, pues la última conducta de falso testimonio, siendo que si lo tratamos como continuado, pues fue el 26 de julio. Por lo tanto, ese es el momento en que se consideraría para comenzar a contar el término de prescripción. Bien. ¿Algo diverso? No, solamente ya para concluir, por ninguna de las rutas existe prescripción de la pretensión punitiva, como lo ha señalado el agente del Ministerio Público en su determinación, y es por ello que considero que dicha determinación del no ejercicio de la acción penal debe ser revocada. Es cuanto, su señoría. Escucho al asesor. Gracias, señoría. En uso de La Voz en la calidad
que me ostento, señoría, aunado a los argumentos que he escuchado de manera atenta de mi representado y con fundamento en lo que establece el numeral 20, apartado C, fracción séptima de la Constitución Federal, relativo con el 108, 109, 110 de fracción 21ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo con el 258 del mismo ordenamiento legal. En este acto se impugna la determinación que emite el agente del Ministerio Público de fecha 16 de octubre del año 2023, en la cual de manera toral su señoría emite un no ejercicio de la acción penal con fundamento en lo que establece el numeral 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto por carecer de fundamento legal y generar agravios directamente en los intereses de mi representado. Aunado a lo que hemos escuchado, señoría, es de manifestar que el agente del Ministerio Público no funda ni motiva dicha determinación, estando en facultades como autoridad y obligado a hacerlo de esta forma. Únicamente se basa en establecer dicho numeral, dicha hipótesis que establece el numeral antes invocado del 255, en el cual incluso en la parte inicial emana o más bien transcribe parte del contenido de ese fundamento legal, de lo cual cabe resaltar que establece que antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público, previa autorización del procurador o del servidor público en quien delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal. Y también fundamenta con relación al artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 97 del Código Penal del Estado de México. Fundamentos legales que a la postre, señoría, no son acordes a la determinación, toda vez que el 317 no refiere, si fuera el caso, las causas de este no ejercicio de la acción penal, es decir, no está debidamente fundado porque no es relacionado con algún sobreseimiento que pudiera causar el mismo. Ahora bien, respecto del artículo 97 del Código Penal, que se basa precisamente en la prescripción de las penas, como ya lo argumentó mi representado, estamos inconformes con respecto de esta circunstancia hipotética que establece el agente ministerial, tomando en consideración que el artículo 97 establece varias hipótesis y suponiendo sin conceder que se refiriera a la parte infin de dicho numeral, donde se advierte que el delito se persigue de querella o acto equivalente y prescribirá en un año contado a partir de quien pueda formularla o tenga conocimiento del delito. Al respecto, señoría, me atrevo a mencionar una tesis aislada emitida por los tribunales colegiales de circuito bajo el número de registro digital 182342 de la 9ª época en materia penal, con rubro prescripción de la acción penal tratándose de delitos perseguibles por querella, interpretación del artículo 107 del Código Penal para el Distrito Federal, actualmente artículo 110 del nuevo Código Penal para el Distrito Federal. Y que en su contenido, señoría, se advierte que refiere de manera textual el artículo 107, párrafo inicial del anterior Código Penal para el Distrito Federal disponía: cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que solo pueda perseguirse por querella del ofendido o del otro acto equivalente, prescribirá en un año contado desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente tenga conocimiento del delito y del delincuente. Sí. ¿Algo diverso? Ese es el contenido de su tesis, pero en esencial, ¿qué me quiere hacer? En esencia, señor, sí, en la parte que interesa, se establece que para la prescripción existen dos reglas con relación a la prescripción de la acción penal. Una de ellas es cuando son perseguibles por querella y el ofendido por primera vez se refiere, bueno, más bien... Eso cuando son delitos de querella. Es correcto. ¿Y en la otra regla? Que el plazo
corre a partir de 1 año al momento que se tiene conocimiento del delito y del delincuente, y de 3 años cuando exista alguna exclusión en esta hipótesis, es decir, cuando el ofendido no tiene conocimiento del delito y del delincuente. Eso es en la parte que interesa, señoría. Ahora bien, de los argumentos que refiere mi representado, se debe tomar en consideración la fecha en que ha manifestado que tiene conocimiento de esta circunstancia, aunado a que dentro de la determinación no existe una autorización por parte del fiscal para que tenga validez formal dicha determinación, aunado a que si bien tiene la calidad de autoridad el Ministerio Público, también cierto resulta que debería estar debidamente fundada y motivada respecto de los actos de molestia que causa dicha determinación, es decir, establecer los numerales pertinentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Constitución del Estado Libre y Soberano de la entidad, su señoría. Bien. ¿Sería cuánto? Por parte del Ministerio Público. Gracias, señoría. Antes que nada, sí me gustaría precisar, hacen referencia de diversas carpetas y demás. ¿Me permite tanto la carpeta? Del escrito inicial y con el que se da inicio a la presentación. Vamos a regresarnos a su determinación, que es lo que se está impugnando. Okay. Ya escuchó los argumentos que fueron expuestos. Diríjase a su determinación, porque señalan que carece de motivación y fundamentación. Sí, así es. ¿Existe esa determinación? Sí, señoría. ¿De qué determinación, fecha y de qué naturaleza es? La fecha es del 16 de octubre del año 2023. ¿Cuándo se notificó? Esta se notificó el día 10 de noviembre del 2023. ¿A quién? Efectivamente, como ha referido el hoy agraviado referente al hecho que quiere hacer valer, es importante manifestar que una vez que se han analizado las temporalidades, esta rebasa los 3 años que refiere para que la persona que tenga conocimiento pueda realizar la denuncia correspondiente, toda vez que incluso de la misma manifestación... ¿Su determinación es de no ejercicio de acción penal? Sí, señoría. A eso se refiere, no ejercicio de acción penal. Sí, señora. ¿Y el argumento es? El tiempo que ya transcurrió, tomando en consideración la fecha en la que se dio el hecho que se adolece, siendo este el 11 de septiembre del 2017, y la denuncia que fue realizada hasta el día 22 de septiembre del 2020, transcurriendo un término mayor a los 3 años. A ser precisos, 3 años, 11 días. ¿Qué hecho se denunció? Falso testimonio. Ya escuchó las demás referencias, ahora sí le escucho. Primero, para mí es importante que me señale que sí existe su determinación, de qué fecha, en qué fecha la notificó y cuál fue el argumento toral. Ahora puede continuar. Sí, señoría. Como ya se refirió, esa determinación va basada o de una vez analizadas las diversas constancias que integran la carpeta de investigación y analizadas las temporalidades, bueno, pues se puede establecer que esta denuncia queda fuera de ese término de lo que establece el artículo 97 del Código Penal del Estado de México, en relación a que dice que el delito que se persigue por querella o acto equivalente prescribirá 1 año contado a partir de quien pueda formularla o tenga conocimiento de este, y en ningún caso podrá exceder de los 3 años contados a partir de la consumación. Esto, como ya se lo había referido, tomando en consideración la fecha del evento del que se adolece, que es el inicio de la carpeta que se inició en el Centro de Justicia para Mujeres por parte de
Ariadna Yunuet Torres. ¿No le escucho? ¿De quién? Ariadna Yunuet Torres Arenas, quien hace referencia a esa denuncia por cuanto hace a una sustracción de menor. Como ya lo referí, incluso en la denuncia que es ingresada por parte del señor Edgar Villagrán, bueno, hay un sello que incluso es el que respalda, que es de fecha 22 de septiembre del 2020, cuando se da inicio a la presente carpeta de investigación, donde efectivamente hace referencia a los diversos antecedentes que ya manifestó. Entonces, esta determinación realizada por el suscrito pues va enfocada prácticamente al término que transcurrió en ese inter, en el que él conoció el delito, ya que incluso, como ya lo refirió, acudió a Matlacincas, donde le hicieron del conocimiento tal situación, y donde incluso en ese momento al parecer llegaron a un acuerdo, que fue cuando dejó al menor. Entonces, prácticamente... La denuncia de falso testimonio, ¿de qué se refería? Hace referencia como antecedente que unos días antes de que inicie la carpeta de Matlacincas, tiene contacto la señora con el señor. ¿Antes del 22 de septiembre del 2020? Ajá, tiene... Donde la señora le solicita le haga entrega al señor de su hijo en relación a que hay un... No, nada más lo toral, ¿en qué consistió el falso testimonio que se denunció? En que ellos llegaron a un acuerdo en que el menor se quedaría con el señor. O sea, en ese acuerdo quedan de acuerdo en que el menor se quedaría con el señor, y posterior a eso ella va y denuncia la sustracción de menor a sabiendas de que había firmado un acuerdo donde había autorizado que el menor continuara bajo la guardia y custodia del señor. Esto hasta en tanto él fuera notificado de esa situación, porque ya le había sido otorgada la guardia y custodia a la madre, pero no había sido notificado el señor. Por lo tanto, y ese día, para evitar algún conflicto mayor, realizan un acuerdo donde el menor se quedaría con el señor, y posterior a ese evento la señora va y denuncia una sustracción de menor a sabiendas de que había firmado ese acuerdo. A grandes rasgos en no. ¿Y algo más? Nada más, señoría. Le hicieron valer que no cuenta con la firma o autorización de su superior. Aquí obra, señoría. La carpeta que le acabamos de permitir. Aquí sale, si gustas verificar. ¿Quién se la autorizó? La maestra María Elena Corral Huitrón. María Elena. Corral. ¿Qué cargo tiene? Fiscal Regional Toluca. Pero ¿dónde está dentro del documento? Bien. ¿Algo diverso? Yo No, señoría. ¿Por parte del asesor jurídico? No, señora, bueno, precisar respecto a este último punto, respecto de la autorización, no la teníamos, por eso hice esa manifestación de que no la tenía. No la tenía. Ahora le traslado para que lo verifiquen. Sí, señoría, si me permite hacer esta circunstancia que existe precisamente respecto del oficio de autorización marcado con el número 10915/2023 de fecha 1 de noviembre de 2023, dirigido al licenciado Emilio Campo Miranda, agente del Ministerio Público, a quien se le autoriza la determinación de no ejercicio de la acción penal. En términos del artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe una rúbrica, asimismo el nombre de maestra María Elena Corral Huitrón, fiscal regional de Toluca. Sí existe. Sí existe, señoría. Me faltó la clasificación del falso testimonio. Sí, ¿Se tomó en cuenta?
Por cuanto hace al falso testimonio del que se adolece, es el que establece el artículo es el artículo 156, fracción primera. Es el del que se adolece el señor en relación a la... No, pero la que señaló usted en su determinación. Va encaminada al artículo 96 y 97 del Código Penal del Estado de No, México. el artículo que invocó en su determinación para determinar el tiempo transcurrido del falso testimonio, de la sanción que corresponde. ¿No lo consideró? Únicamente fue porque usted considera que es un delito perseguible por querella de parte ofendida, ¿verdad? Fue lo que me hizo valer. Sí. Ok. En ese punto me señala usted en donde fundó que se trata de un delito perseguible por querella de parte ofendida. ¿O de querella? No viene mencionado. ¿Pero de dónde lo deduce usted que es perseguible por querella de parte ofendida? De querella o acto equivalente, señor. Puede ser. ¿Cuál sería el acto equivalente? Una vez que tiene conocimiento de tal situación, la víctima, señor. Bien, por parte del asesor jurídico. Sí, señoría, bajo esta circunstancia, en la parte de la primera hoja, en la parte final, así lo refiere con relación en su último párrafo, el delito que se persigue por querella o acto equivalente prescribirá en 1 año contado a partir de quien pueda formular, tenga conocimiento del delito, en ningún caso podrá exceder de 3 años a partir de su consumación. Así literalmente está establecido, no tiene fundamento legal al respecto con el motivo del delito que se denuncia. B, por parte del denunciante o del recurrente de este recurso. Sí, su señoría, solo para finalizar, si gustan, aunque ya obran... Algo novedoso nada más, algo novedoso, ya para no ser reiterativos. Bueno, que el Código Penal establece los delitos que se persiguen por querella específicamente, y el de delito de falso testimonio no es uno de ellos, es decir, se persigue de oficio. Es Bien. cuanto, su señoría. Bien, algo diverso para el Ministerio Público, novedoso, para no ser reiterativo. ¿Ya no hay más manifestación? No, señora. Bien, por lo cual declaro cerrado el debate. Y a efecto de hacer mi pronunciamiento, únicamente voy a hacer un receso para verificar la tesis que invocó el asesor jurídico y poder emitir mi determinación. Un receso de 5 minutos.